y nuevamente con Pablo Mandiola Pérez. Este programa, como decíamos, es un programa sin censura. Estamos en contra de la corrupción y vamos directamente a la yugular. Nada nos detiene. Hablemos de poder, es una opción diferente en la televisión digital. Pablo, en este sentido, después de haber escuchado al Pollo Sobrero, ¿qué opinión te merece las duras afirmaciones de este dirigente gremial? Bueno, no puedo menos que estar de acuerdo con prácticamente todo lo que dijo, en el sentido de que hoy día nos enfrentamos a unas dominaciones por parte de grandes poderes de capital, donde las estructuras administrativas de los estados son cada vez más simbólicas, todo se ha dicho. El problema es el siguiente, es que toda esa estructura dentro del capitalismo hoy tomó formas muy, pero muy variadas. Ya no se trata solamente del Fondo Monetario Internacional o de grandes centros financieros, bueno, son grandes todos, sino también de cómo se aseguran los negocios en el estado o los estados del capitalismo actual. Y es a través de los seguros. Entonces, hay países, por ejemplo, que tienen una deuda externa tan grande o más que la de la Argentina, para poner un ejemplo. Sin embargo, estos países reciben crédito. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué países X del primer mundo, por llamarlos de alguna forma, reciben créditos cuando tienen una deuda externa que esos mismos poderes financieros saben que no va a ser pagada nunca? La cuestión podría ser por qué hay recursos. No, no los hay. El tema son los seguros. Porque esos países tienen inversiones en capitales, sobre todo en materias primas, en países del tercer mundo que sí que no pueden oponerse a esa mecánica financiera. El caso de la Argentina, por ejemplo. La Argentina tiene recursos y material para decir, venga, va, vamos a hacer una cosa, hagamos borrón y cuenta nueva, yo les debo este dinero, ¿no es cierto? Pero tengo estos recursos, yo los voy a explotar y se los doy. No, esa ganancia va a ser para mí. ¿Entienden? Ese es el que yo creo que es el tema básico de cómo funciona el sistema de capital en este momento. Por eso es muy difícil librarse, porque si bien lo que decía Rubén es cierto, el problema es el capital y el manejo del capital y cómo son los vericuetos del manejo del capital en este momento, también es muy cierto que es muy difícil salir de ese sistema. Un país prácticamente serían muy pocas las excepciones que podría decir, mire, yo me quedo totalmente fuera de este sistema. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que perder. Pablo, como politólogo, recién se lo preguntábamos a Sobrero, ¿por qué la mayor parte de los países de Latinoamérica han logrado mejorar su situación inflacionaria y Argentina no puede? Es una pregunta que francamente confieso mi ignorancia porque no tengo explicación, ni he encontrado ninguna explicación que realmente me crea para la inflación endogámica, porque es algo que está dentro de la estructura de la Argentina. No, yo no tengo elementos para explicarlo, la verdad. Es decir, podría hablar de situaciones muy puntuales, ¿no? Pero si vamos a un análisis global, porque esto no pasa ahora, pasa hace 50, 60, 70 años. ¿Cómo ven No podría contestar eso. ¿Cómo ven en Barcelona ese giro a la ultraderecha que se está dando, por ejemplo,
y que curiosamente en la Argentina se ve, después de la atentado también, como que hay una suerte de nano fascista argentino. ¿Cómo lo evalúas? No es tan así, y la situación a nivel de la gente que trabaja, de la gente que vive de su salario, en ciertos países como Italia, España mismo, bueno, en algunos más agudizados como Grecia, en otros un poco menos como Francia, no es tan halagueña como cuando se ve desde la Argentina, ¿eh? Eso también tengo que decirlo. En este momento, por ejemplo, en España, que es la realidad que más conozco, la vida con un salario medio en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, o incluso no tan grandes, pero de buena calidad de vida como Navarra, País Vasco, es prácticamente imposible con un salario medio. Por ejemplo, para los jóvenes es muy difícil. Y es muy difícil también, si vamos al tema, todo eso, lo que Tener la implica esperanza además, para que no vuelva esa derecha sangrienta, fascista, en el Cono Sur. y, y esos discursos es un poco lo que explicaba Rubén con el tema de Milei. Nunca se sabe en qué termina todo eso. Es decir, ¿por qué? Porque lo que pone de manifiesto es que hay un malestar muy grande en el sistema democrático tal como se entendió hasta ahora. Y es un malestar muy grande que se traduce en recortes sociales, en pérdida de calidad de vida muy acentuada, muy acusada. Entonces, claro, ¿por dónde deriva eso? No lo sabemos. Si viene alguien que me dice que tiene una varita mágica y lo arregla, bueno, ¿por qué no creerle? Es un poco la lógica. Ahora, es muy distinto esto de la lógica de ese poder que da el capital, que es también, coincido en eso, lo que decía Rubén, el principal problema, ¿no es cierto? Y el capital es que, por ejemplo, aunque estos países, Italia tiene la segunda deuda externa más grande de Europa, después de Grecia. España está bien, son deudas que nadie va a pagar, nunca, nunca. ¿Por qué se le sigue dando créditos? La explicación está, bueno, monedas de cambio, seguros. Problemas de confianza, tal vez, jurídica. Eso era antes. Eso era antes. Ahora la desconfianza jurídica ya la tengo con todo el mundo. Así que lo que voy a hacer es tú este negocio me lo aseguras. ¿Con qué te lo aseguro? Con un compromiso con una financiera de seguros. En cambio, a la Argentina, ¿con qué te lo aseguro? Con litio. Para mí. ¿Cómo que Pablo Barcelona, el pedido de excarcelación que el doctor Zaffaroni y el doctor Guido Croxatto hicieron ante la Corte Internacional de Derechos Humanos? No estoy al tanto. La verdad que lo poco que sé es por las noticias y no, no estoy capacitado para contestarte esas cosas. ¿Qué dice Pablo allí? Supongo que tendrá relación con argentinos. ¿Qué dice la comunidad argentina en España que todos los días vemos salir aviones de Ceiza repletos? Sí, bueno, yo también, claro, tengo que contestarte desde mi experiencia. Hace 40 años que vivo aquí y la mayor parte de la gente con la que trato es con gente de mi edad, que ya está hace tiempo también, ¿no? Pero entre los jóvenes, que también los trato por mi trabajo de abogado, el tema es que en principio
se encuentran con una sociedad muy diferente en el sentido de la seguridad, en el sentido de, me refiero a la seguridad policial, ¿eh? Y luego se encuentran con, por un lado, los problemas de papeles, por otro lado, los problemas de obtener una residencia legal, y por otro lado, los problemas que los trabajos que pueden conseguir, sobre todo, y aunque muchas veces tengan capacitación universitaria o especializada, no les permite acceder a puestos de trabajo que les permitan vivir muy diferente, por lo menos vivir con la fantasía de cómo se vive en Europa, y viven de la misma forma o incluso en casos peor de lo que vivirían estando en Argentina. Es relativo. Es decir, te hablo de la gente que vino como inmigrante, no de la gente que vino con un trabajo ya planificado, ya pactado, ¿no? La gente que vino aquí, claro, se encuentra en una situación que no varía mucho de la situación que obtendrían en la Argentina, ¿no? De los argentinos que migran a Europa, ¿no? Que también es... Claro, y preciso, Pablo Manchola. Una consulta, discúlpame que insista yo sobre el tema local de Perú, pero me interesa saber, porque vos sabés muy bien que hasta hace muy poco un habeas corpus no se podía plantear ante esa Corte Internacional de Derechos Humanos, salvo en algunos casos de extrema gravedad, como en este caso donde dicen que, y afirman los juristas, hubo una clara violación de los derechos humanos por un lado, un atentado por el derecho de defensa al juicio, por el debido proceso, y de alguna manera todo eso devino en un planteo inconstitucional. ¿Cómo lo ves vos como hombre de derecho? Bueno, perdón, Jorge, ¿tú te refieres a la situación en Perú? ¿Cómo ves vos como hombre de derecho el planteo de Zaffaroni y de Croxatto pidiendo la excarcelación inmediata de Pedro Castillo? Bueno, es que para empezar, ni siquiera la detención de Castillo es que no le veo sentido más que calificarlo de golpe de Estado, en realidad. También es cierto que no termino de comprender cuál es todo el juego político, pero desde el punto de vista del derecho, yo creo que lo que plantearon, y vuelvo a insistir, estoy hablando muy por encima porque no he seguido muy bien el tema, pero entiendo que es más que justificable, ¿no? Eh, Quisiera saber, como abogado, cómo se vio en España la golpiza a un ministro de Seguridad en Argentina. Eh, se vio en términos, periodísticamente en términos más bien burlones, Ajá. por decirlo de alguna forma. Porque esto creo que yo no tengo registro, por lo menos, ministro de Seguridad de una situación así de ningún país. No lo había visto. Claro, se presentaba como una especie de, bueno, de barbarie típica de estos países. Una cosa así. Un latifundio. Claro. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, ya por pedido del programa, voy directamente al cierre con el tema de la renuncia del presidente Fernández a su cargo
candidatura, a mí hubo un término que usted y, 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 y la participación de Sobrero me parece que nos dejaron muy claro. Estamos a pocos meses de una elección y todavía no tenemos candidato. Esto ya me parecería un poco grave. Me parece que los movimientos políticos están como adormecidos. En este último año se reunieron entre 4 y 5 veces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tenemos un Parlamento paralizado y una crisis económica y social urgente. No hay explicación, como tanto de estos temas que estamos tocando, que tengan una lógica para hoy el votante argentino que necesita salir de este pozo urgente. Hay una crisis, Pablo. Sí, pero si me Porque permites, quisiera también recordar punto por que siempre los políticos pasan a ser los fetiches, ¿no? Donde se deposita todo lo malo. Lo bueno no tanto, pero sobre todo lo malo. Y yo quisiera recordar que a los políticos argentinos no los traen de Marte ni del planeta Júpiter, salen de ese pueblo y en todos ellos reconocemos gente que nosotros conoceríamos. Entonces también hay que hacer ese planteo. Es cierto, todos los elementos de dominación internacional que hay. Es cierto, todos los niveles de injusticia y de corrupción que hay en los sistemas. Creo que hay una reflexión ahí, es decir, oye, atento, ¿a qué estás haciendo? Porque también es tu juego, no es el juego de, ¿no? Porque dentro de ese fetiche es como si los políticos fueran una raza ajena a nosotros, que son los que nos gobiernan. En ese sentido, afortunadamente, nuestros próceres hace 200 años o más nos libraron de la monarquía y ya no necesitamos eso. Pero eso también exige una responsabilidad por parte del ciudadano en todos los sentidos. Y Pablo, ¿y a vos te preocupa en estas alianzas inesperadas, como podría ser la ultraderecha de Milei? ¿Cómo lo evaluás pues eso? ¿Es un fenómeno extraño o realmente es una vuelta peligrosísima hacia un fascismo desmejorado y sangriento? Yo, sinceramente, no creo que es algo alarmante, pero no creo que sea un peligro, en el sentido de que básicamente, y sobre todo en la sociedad argentina, mi sensación es que hay una división entre dos bloques, uno más progresista, más de izquierda, más social, más solidario, y otro más reaccionario, más conservador, etc. Ahí, dentro de esos discursos, que además son los únicos dos grandes grupos que se pueden hacer cargo de la estructura del Estado, hay un montón de voces que yo, si no tengo ninguna responsabilidad, digo cualquier cosa. Total, ¿para qué? ¿Qué problema hay? Si a mí no me van a poner ninguna multa, yo voy con el coche a 300 kilómetros por hora. ¿Qué problema hay? Entonces, aparecen estos personajes que no son personajes que aparecen solamente en la Argentina. Hay personajes como Trump en los Estados Unidos, personajes de la ultraderecha europea. Son personajes que luego no crecen más porque no pueden hacerse cargo de la estructura que tienen y responder a nada de lo que están anunciando. Entonces, en ese sentido no es un problema. Ahora, ojo, en algunos casos, alguno de estos personajes llegó al poder, ¿no? Y en la historia reciente del siglo XX tenemos varios casos. En España se nota, vos sos argentino y probablemente tendrás algún
alguna medida. ¿Qué le pasa a la gente? Hace un rato mencionaba lo que eran los 70, lo que fueron los 80, un poco menos en los 90. No se ven movilizaciones como las que se veían anteriormente. No, Desde hace recuperamos la democracia. ¿Qué pasa con la gente? ¿Se está adormecida? ¿Cómo se tengo una teoría, pero tomala con pinzas también. Yo creo que también la sociedad española hizo una transformación con la llegada de la democracia y sobre todo con los primeros gobiernos del PSOE, inmensa, inmensa. Este era un país, lo veías 10 años atrás, 15 años atrás, y no lo reconocías. Y la gente se acostumbró a ese bienestar, como creo que nos pasaría a todos, ¿no? El nivel y la calidad de vida que había en España hace 30 años era incomparable con el de hoy. Hoy tenemos todas cosas mucho más modernas. Tenemos trenes que van a 300 kilómetros por hora. Prácticamente hay vías de conexiones de avión que ya no interesan porque llegas más rápido con el tren. Hay una serie de cosas que la gente las ve como maravillosas y sin embargo hay un montón de cosas fundamentales, como el tema de la sanidad pública. Era ejemplar cómo funcionaba y cómo sigue funcionando al día de hoy. Pero todos esos recortes nadie los tomó en cuenta. El tema era el coche nuevo, la casa en la playa, las vacaciones y el lujo. Un poco, por decirlo en algún término, la gente se aburguesó. Esa situación para sus hijos, que hoy tienen 20, 30 y hasta 40 años en algunos casos, no es la misma. Es una sociedad donde vivir es, si no estás instalado en uno de los sectores que dan dinero como trabajador, es difícil, muy difícil para ellos. Entonces hay dos sociedades generacionales y hay dos sociedades, por supuesto, clasistas, pero sobre todo en este momento dos sociedades generacionales. Y también un poco la tecnología y la inteligencia artificial que cambió todo el funcionamiento del trabajo. Claro, claro. Obviamente hay infinidad de trabajos que no existen y infinidad no solo de trabajos, ya, sino de interrelación con la vida cotidiana. Por ejemplo, esto de manejarse con Internet o... te voy a poner un ejemplo. Las entidades bancarias cierran los locales. Y entonces, claro, los viejos dicen, oiga, yo no puedo operar por Internet, no sé cómo hacerlo. Y hay todo un movimiento en ese sentido de gente de la tercera edad, como se le dice, que dice, soy viejo, no estúpido, ¿no? Esto no puede ser. Y entonces, claro, todo eso existe, pero existe entre los sectores de mayor edad y los de menor edad. Un chico de 25 años hoy, con una carrera universitaria preparado, con una formación profesional de cualquier tipo, consigue trabajo, pero el sueldo que tiene... Pablo, queríamos recordarle a todos los televidentes que estamos en contacto directo, y así nos ha pedido el conductor, con el programa Directo al Grano, que va ustedes se pueden conectar con www.facebook.com Nacional TV de Perú, que va exactamente después de nuestro horario. Pero para cerrar, íbamos a proponer, Pablo, que hagamos una suerte de editorial y despedida para todos los televidentes de Perú, de México, de 63 canales de Europa y 3 de Asia,
¿Qué dice Pablo Mandirola con respecto a esta situación especial que generó la renuncia de Alberto Fernández? Yo tengo, no me parece que teniendo en cuenta o pensando que se trata de una decisión puramente personal, que la entendería perfectamente, no es algo que me parezca muy alarmante porque sé que dentro del movimiento hay un montón de gente que podría, que tienen capacidad y demostrada como para hacerse cargo de la situación y de todo el aparato del sistema del Estado. O sea que en ese sentido yo no sería muy alarmista, es decir, no hay por qué pensar, bueno, este país se hunde o es un descalabro, qué sé yo. Obviamente es una situación que van a aprovechar los sectores financieros, especulativos, etcétera, para sacar su provecho. Y lo cierto es que la situación económico-social es la que es, eso no podemos engañarnos. Pero bueno, no veo más perjuicio que ese. Y tampoco veo, en todo caso, más opciones más válidas del otro lado. Pero claro, todas estas cosas en política quedan 6 meses para las elecciones. Y 6 meses es una eternidad, ¿no? Estamos en un periodo que mes a mes van a ir cambiando las perspectivas, pero ya te digo, ¿no? También un poco de optimismo también viene bien siempre en la vida. Tu reflexión final, Emilio. Bueno, acompañando lo que dice el doctor, si le tengo que poner un solo vocablo, es incertidumbre. Porque, bueno, es cierto, el hecho de que Fernández ahora no se quiera postular no puede ser una cuestión tan trascendente y hay otros actores políticos, pero al poco tiempo que tenemos, porque esto es una eternidad de 6 meses, Argentina es una eternidad de 10, pero en 6 meses, cuando yo he visto procesos electorales en otras regiones, que ni siquiera sepamos quiénes son los que se van a poner su voto en la boleta. Para mí es incertidumbre y realmente muy preocupante para una Argentina como estamos hoy. Bueno, Mira, yo Emilio, estoy absolutamente de acuerdo sí, contigo, ¿eh? una cantidad. Absolutamente de acuerdo. Y Ya, creo precisamente que lo que digo, menos necesitamos en este momento es incertidumbre frente a nada. perfecto. Yo digo que se avisoran candidatos a pesar de todo y para salir de esa incertidumbre, como Scioli, como candidato de la unidad que propone Alberto, como Guado de Pedro, candidato de la Cámpora, que plantea una renegociación con el fondo para evitar esta sangrienta escalada del dólar, y también un personaje muy vinculado con la Iglesia y con el Papa, que es Grabois, que también se ha postulado como candidato. Bueno, son distintas aristas del poder, vista desde un gremialista, vista de un politicólogo y de un periodista como es el brillante Emilio Pejón. Muchas gracias a todos ustedes y desde ya los esperamos el próximo viernes, 19 horas, en Hablemos del Poder, siempre por Universal TV. Gracias a ustedes. Un saludo desde Barcelona. Adiós. Adiós.